onda? ¿Cómo les va? Les saluda Oki Quiroz de su programa de cocina Oki Buen Sabor. Esta semana nos vinimos a San Vicente de Ciudad Quesada. Exactamente estamos en Rancho Alegre, 1700 metros de altura y ustedes no saben, asados, trucha, olla carne y otras delicias que vamos a encontrar en esta cocina. Además, por acá hay un invernadero de fresas, granja, senderos, ríos y mucho más. No se puede perder el programa. Aquí yo siempre lo espero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en un programa más de los Toros del Norte. Y pues bueno, vamos muy rápido porque el tiempo vuela y esta noche pues vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a ver una entrevista que realizó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el ICODER, con un tema pues que ha sido complicado, ¿verdad? El regreso a la actividad deportiva después del contagio con el COVID-19. La misma fue propuesta por la ministra del Deporte, Carla Alemán, y contó con diferentes figuras del ámbito deportivo en el ámbito de nuestro país. Así que nosotros vamos muy rápido a ver esta entrevista que se realizó con la ministra del Deporte y varios deportistas a nivel nacional. Muy buenos días a todas y a todos. Esto es un espacio articulado y generado por el despacho de la ministra del Deporte, el ICODER, Presidencia, que tiene como objetivo hablar sobre temas que nos importan y principalmente sobre esta tremenda y agresiva pandemia del COVID-19 que ha estado haciendo grandes impactos negativos en la salud pública. Muchas gracias a don Rodolfo Bando, fisiólogo del Comité Olímpico Nacional, al doctor Castillo del ICODER, a doña Adriana Hernández, que ha aceptado nuestra invitación de conversar, principalmente conversar sobre este tema de la secuela de COVID, ¿verdad? Tendremos tiempo, doña Adriana, para hablar de esto. Muy buenos días también a don Wilber Azofeico, futbolista de primera división de UNIFUT, a don José Francisco Porras. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que lo que queremos es hacer algunas preguntas que todas y todos tenemos. Para esto, en el marco del COVID, como decía anteriormente, hay personas que han pasado por la enfermedad con una pérdida de olfato, con secuelas de alguna forma leves de pérdida de olfato, de gusto y de un poco como muy similar a un resfrío, pero hay otras personas que inclusive han perdido la vida por esto. Entonces, vamos a comenzar en esta conversatorio diciéndole o pidiéndole a las personas que compartan este live para que podamos tener más personas a la vez escuchando, interactuando y conversando sobre algo que nos importa. En el deporte, en la recreación y la actividad física, que es qué hacemos después de tener el COVID, cómo volvemos al entrenamiento y principalmente qué debería de hacer el atleta y el atleta de alto rendimiento cuando vuelve de esta enfermedad. Vamos a darle la palabra, como dije anteriormente, a Adriana. Adriana, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días, doña Carla, a usted y pues a todos los compañeros que nos están acompañando en este espacio por acá. Para mí es un gusto y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, como lo conversaba usted anteriormente, este es un espacio para crear conciencia, ¿verdad? Porque algunas veces pues hemos pensado que el COVID no nos iba a atacar, que no estaba cerca de nosotros, de nuestras familias, de las personas que amamos y de nuestros compañeros incluso de trabajo, pero realmente hasta que no llega a nuestras vidas, hasta que no lo vivimos en carne propia, no nos damos cuenta de lo duro, de lo difícil y lo triste que es esta situación. Realmente yo tuve COVID a inicios de abril, hace como unos 22 días ya estoy recuperada aproximadamente. Mi situación fue bastante leve, la verdad es que yo salí positiva por Nexo, por compañeros de trabajo y también por mi pareja.
quienes trabajamos todos juntos y demás, así que bueno, ya era positivo, ya empezó a faltarme un poquito el gusto, el olfato, pero sí me dio bastante leve. ¿Qué les puedo contar? A mí me duró solamente 9 días realmente como los síntomas. Tuve, como ya les dije, pérdida de olfato y del gusto, muchísima congestión, dolor de cuerpo también, la calentura fue bastante poca y mucho cansancio. A mí me llegó hasta ahí, siempre tuve el oxígeno bien, saturaba bastante bien. Sin embargo, pues en el momento donde yo pasaba esa situación del COVID, que era un poco más leve, también tenían personas a la par, donde ya estaban internados en el hospital, donde la estaban pasando realmente pues bastante mal. Esto, esto de verdad que una vez ni tan siquiera se da cuenta de dónde se contagia, por más de que uno se cuide en cualquier momento, la circunstancia pues te llega, ¿verdad? Lastimosamente. Yo he sido una persona que me he cuidado bastante, que pues realmente voy a trabajar, lo que me toca, hago el trabajo, regreso a la casa, pero bueno, así es esto y así también pues era mi familia y, al final no solo yo estaba contagiada, sino pues mi novio, mi mamá, mi papá, mi sobrina, así que éramos muchas personas de la familia y otros compañeros de trabajo. A veces se habla también, doña Carla, sobre que esto del COVID afecta a las personas que tienen riesgo, que tienen factores de riesgo, que no hacen ejercicio, que comen mal, que se alimentan con cualquier cosa. Y realmente estamos viendo en este momento que quizá la cepa que estamos teniendo es que ataca a cualquier persona. O sea, personas desde los 20 años, 30, 40, 50 años, hasta gente un poco ya más mayor o adultos mayores, ¿verdad? Que fueron los que quizá empezaron a fallecer en el primer periodo de este tema del COVID. Pero yo sí les quiero contar que, que lo que he experimentado es completamente, pues como una pesadilla. Esto del COVID es algo real, esto del COVID no es un juego. A Dios gracias, sí tengo personas a la par que pudieron salir de esta situación, que estuvieron en el hospital, que estuvieron bastante delicados y pudieron salir, pero también lastimosamente hace 15 días perdí a mi señor padre con apenas 57 años, hacía deporte todos los días de su vida, no tenía factores de riesgo, solo hipertensión, pero muy controlada. Y pues él ingresa al hospital y en cuestión de 22 días fallece. Es un golpe, sí, es un golpe muy duro, no les puedo decir que no. El tener una persona a la par, pues a tu papá, a tu mamá, a alguien tan cercano, donde está bien, donde está sano, donde no tiene ninguna enfermedad, de que los 22 días ya no esté, pues es como un abrir y cerrar de ojos que la vida te cambia, ¿verdad? Pero con esto sí les quiero decir que se cuiden muchísimo, que no es un juego, que pues acá en mi familia nos hemos cuidado mucho. Mi papá fue una persona que se cuidó muchísimo también por eso del COVID y que circunstancialmente pues no fue de los que nos fuimos, por ejemplo, en Semana Santa a la playa o a verdad o nada, o sea, que al final, bueno, cada quien hace lo que cada quien pues quiera y demás, pero realmente, por más de que nos cuidamos, el virus vino a la familia, o sea, así sucedió. Y realmente eso, o sea, mi mensaje es sobre todo eso, que se cuiden mucho, que de verdad salgan lo mínimo, que respeten burbujas, que si tienen que salir a trabajar lo hagan porque así es, o sea, así nos corresponde, pero que de verdad esto no es un juego, que esto es algo totalmente real, que no es una conspiración, como han dicho muchos de ciertos grupos políticos, para nada, y que tristemente cuando te golpea algo así tan fuerte, te dan como ganas de gritarle todavía más al mundo de que se cuiden más, ¿verdad? Así que bueno, yo personalmente lo que practico en cuanto al deporte es la natación. Todavía no he podido volver, seguramente hasta la próxima semana. Las secuelas, a pesar de que me dio tan leve, siempre quedan. Eh, por ejemplo, no sé, les comento algo así muy rápido. A mí me quedó mucho la parte de que sudo muchísimo, a pesar de que, bueno, no soy atleta de alto rendimiento ni nada por el estilo, pero yo me muevo 5 metros y estoy sudando muchísimo, que son parte de las secuelas, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, no imagino también las secuelas que pueden quedar en otras personas que tal vez les da un poquito más fuerte, porque si las he visto, las vivo día a día con otras personas que tengo a la par
y realmente sí son bastante difíciles. Así que ese es mi mensaje y mi consejo, mi recomendación, que de verdad se cuiden muchísimo porque en cualquier momento nos ataca y el estar perdiendo a familiares, el estar perdiendo personas cercanas y amadas, pues realmente te da otra perspectiva de la vida. Adriana, muchísimas gracias. Esto no solamente nos solidarizamos con tu familia, con ese dolor, sino también con ese mensaje tan fuerte que das vos, ¿verdad? Sí, efectivamente, una persona que sea activa física todos los días, ninguna persona está exenta de tener este contagio. Y creo que es uno de los mensajes que queremos decirle. No se descuiden. Por favor, no crean que esto es solamente por alguna condición particular, ¿verdad? Que ya vimos que efectivamente hay muchos factores de riesgo asociados a esto. Y en esta línea le quisiera dar a Wilmer la palabra para que nos cuente cuál fue el caso de él, qué fue lo que él vivió y cómo salió adelante en esto. Wilmer, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hola, buenos días. Más bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes, hablar un poco acerca de este tema que es muy relevante para todos, ¿verdad? Bueno, mi situación fue la siguiente. Fui dado positivo a COVID 2 veces. La primera vez fue aproximadamente hace 10 meses, cuando llevamos todos los lineamientos del Ministerio de Salud, tanto en mi club, salieron 22 jugadores contagiados por COVID y pues fue realmente difícil. Los primeros días no sentí síntomas, pero a partir del tercer día sentía cansancio, tenía mucha alergia, cualquier aire me daba estornudadera, sentía escalofríos. La temperatura en realidad no fue nada del otro mundo, pero sí muchísimo dolor de cuerpo. Fue algo sumamente complicado porque, como mencionaba anteriormente Adriana, yo hago deporte, ¿verdad? Y en esos momentos estábamos entrenando desde casa y pues no aguantaba el entrenamiento, tenía que parar, me sentía agitado, sentía que me faltaba la respiración, entonces pues fue difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo llevamos pues de buena manera, ¿verdad? Sí, aquí en esto de tener ¿cómo lo podemos pues, encuadrar, doctor Castillo? Esto de tener una vez, otra vez, el contagio del virus, porque Wilmer nos dice que a él le sucedió 2 oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo es que esto actúa? ¿Cómo le podemos decir a la gente? Si ya usted le dio una vez, ¿le puede volver a dar? Claro, creo que es muy importante la pregunta y muy importante lo que reafirma Wilmer, en el sentido de que uno, como mencionaba Adriana, no se respeta edad, no se respeta sexo, no se respeta etnia, no respeta nada del coronavirus. Es como aquel enemigo silencioso que realmente cuando nos damos cuenta es por esa sintomatología que tenemos. Y particularmente en el caso de Wilmer podríamos tener dos posibilidades. Una, sería interesante conocer el periodo de tiempo en el que tuvo el primer positivo y el segundo positivo. ¿Por qué? Porque puede ser que sigue siendo lo que se llama un excretor recurrente, que a pesar de que ya sufrió la enfermedad, sigue marcando en las pruebas que le hacen, pero hay otros exámenes que se pueden hacer, como lo que se conoce el CT, donde eso nos da un valor y nos dice, bueno, Wilmer sí, todavía sigue detectándose el virus, pero no tiene el poder de contagiar, que eso es una posibilidad. Otra posibilidad, como se ha visto, que antes se decía, y por eso vuelvo y recalco, la pregunta es importantísima. Si es más de 6 meses, se ha visto que más de 6 meses puede uno volverse a infectar. ¿Por qué? Porque el virus está mutando constantemente. Si vemos ahora, se habla de la cepa británica, de la cepa india, de la cepa brasileña, de pronto, y se ha hablado de una gran cantidad de variantes que tiene el virus que nos puede enfermar. ¿Por qué nos vacunamos contra la influenza cada año? Porque precisamente el virus tiene esa capacidad de mutar. Entonces se pueden dar estos dos escenarios, ¿verdad? Que él haya sido un excretor recurrente o que el virus haya mutado y que sea otra cepa de la cual se haya enfermado. O sea, todavía peor, Carlos. ¿Por qué lo digo yo? Yo siempre decía, porque a mí ya me dio también. Yo sufrí de COVID y lo que sentí fue como una sinusitis, nada más. Y yo dije, yo me cuido muchísimo para que no me dé, porque objetivamente no sé cómo me va a dar.
no sé cómo me va a dar, y esa es la interrogante que tenemos que decirle a la gente. Usted no sabe cómo se va a dar, y todavía, Carla, me parece todavía aún más triste, ¿verdad? Saber que tenemos la posibilidad de que hay empresas, de que evidentemente, porque cuentan con muy alta tecnología, o sea, que sacar una vacuna, a pesar de que se llevó el tiempo, vea, tenemos más de un año, o en el periodo de un año se sacó, ¿verdad? Pero tiene una tecnología muy alta para que eso se pueda más rápido y que haya gente que no se quiera vacunar, que haya gente que anda a la libre ahí, no lavando las manos, no protegiéndose, no respetando burbujas, es todavía más triste porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces aprovecho esta intervención para decir es, vacunémonos, respetemos las burbujas, lavémonos las manos, usemos correctamente y evidentemente pues el ejercicio, la actividad física tiene un enorme beneficio siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad, también para que no suframos lo que ha sufrido Adriana y lo que ha sufrido Wilmer, Carolina y alguno de nosotros también. Precisamente en esa línea, doctor, y es que es muy interesante poder estar aquí conversando sobre este tema con don José Francisco Porras, exfutbolista, pero ahora parte de la estructura administrativa, con Adriana Hernández, que es periodista, pero que también estuvo en esta situación del COVID contagiada, con Carolina Venegas, futbolista activa, con don Wilmer Azofeifa, también futbolista activa, y con la presencia suya y además del fisiólogo del Comité Olímpico, don Rodolfo Bando, hablando de este tema, ¿verdad? Desde qué vamos a hacer, qué se hace después del contagio, cuál debería ser esa ruta. Y precisamente en esa línea de qué es lo que le sucede al organismo, tal vez Rodolfo podría hacer una primera participación para contarle a la gente qué es lo que el cuerpo experimenta y qué se siente de alguna forma limitada, ¿verdad? Para poder funcionar. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Nadine, por la invitación. Dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y con base en todo lo que hemos hablado, tal vez me gustaría puntualizar con esto. De los principales síntomas, ¿verdad?, que experimentan las personas con COVID, se sabe que es la fiebre, la fatiga y la tos. Esos son los tres principales síntomas que se manifiestan. Asociado a esto se habla de la pérdida del gusto, la pérdida del olfato y en algunos casos se pueden dar diarrea o vómitos, que sería, digamos, un porcentaje menor. ¿Qué es importante esto? Y era lo que estábamos ahorita escuchando, por ejemplo, Adriana, tanto el doctor Gustavo como a Wilmer, con lo que experimentaron y todo esto. El COVID no sabemos cómo nos va a dar, esa es la verdad. Y mucha gente se pregunta por qué. Yo normalmente lo que hago es explicarlo con el ejercicio. Muy buenos días a todas y a todos. Esto es un espacio articulado y generado por el despacho de la ministra del Deporte, el ICODER, Presidencia, que tiene como objetivo hablar sobre temas que nos importan. De ser y no tenemos claridad de por qué sucede de esa forma. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que en muchos casos, aproximadamente se ha visto que un 10% de las personas que padecen de COVID quedan con algún tipo de secuela. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Hay personas que pueden quedar con esas secuelas por semanas, meses, o incluso se habla de personas que pueden quedar con secuelas por años. ¿Por qué razón? No hay todavía una respuesta. Yo, como hablaba ayer con alguien, decía, en este momento tenemos más preguntas que respuestas respecto al COVID. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos y evitar, en la medida de lo posible, ¿verdad?, contagiarnos. Sí me gustaría tal vez aprovechar el espacio para mencionar dos cosas muy importantes. Las personas que se contagian de COVID y quieren volver a realizar ejercicio deben de tener una serie de cuidados, ¿verdad?, antes de reiniciar la práctica. No es simplemente llegar y decir, bueno, voy a retomar nuevamente el ejercicio. Tal vez ahorita más adelante podemos hablar un poco de eso. Pero antes de ese punto me gustaría recalcar algo que mencionaba el doctor Castillo y que lo tocaba Adriana, igual Wilmer con los entrenamientos, y es la importancia de la actividad física como un mecanismo o como una acción que podemos hacer para reducir la probabilidad de sufrir efectos más graves por el COVID. Me explico. Recientemente, hace como un mes, un grupo de investigadores y médicos en California realizó un estudio, ha salido ya de hecho publicado en varios periódicos y demás, con más de 48,000 pacientes,
personas que fueron positivas por COVID. ¿Qué se encontró? Las personas que realizaban actividad física en los 2 años previos a haber padecido COVID, o sea, si 2 años antes venían haciendo actividad física, y con eso me refiero a 150 minutos por semana de ejercicio de intensidad moderada a alta, tenían menos probabilidades de ser hospitalizados, de ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos y de morir por COVID. No estoy diciendo en ningún momento que sea que nos produce inmunidad a COVID. Lo que estoy diciendo es que reduce las probabilidades, porque como sabemos hay personas que aunque sean físicamente activas pueden presentar síntomas y complicaciones asociadas. Es posible, pero hacer ejercicio moderado de forma regular ayuda a reducir los síntomas por COVID. Y otra cosa que me gustaría mencionar ahí, y que es bueno decirlo, el COVID yo creo que a todos, bueno, y a mí personalmente lo digo, a nivel de mi salud mental, lo afecta a uno, uno está estresado, está más ansioso, tenso. El ejercicio se ha visto que es un excelente método, por ejemplo, para reducir los niveles de depresión en personas que padecen depresión, por señalar un caso. Y ya hay estudios que lo confirman. Entonces, dentro de las guías, ¿qué recomiendan? Que a pesar del aislamiento, que a pesar de mantener nuestras burbujas, que a pesar de que no podamos tal vez realizar ejercicio con la normalidad que lo hacíamos antes, intentemos tener espacios en nuestras casas o de manera solas, sin mucha gente alrededor, para poder aumentar los niveles de actividad física. No solo por una cuestión de salud, valga la redundancia física, sino por una cuestión de salud mental. Bueno, es que aquí, como decía don Rodolfo, tantas preguntas que tenemos, ¿verdad? Tantas consultas que estamos teniendo, pero aprovechamos también para que contemos nuestras vivencias y nuestras experiencias. Le vamos a pasar el micrófono, o abrir el micrófono más bien, a Carolina Venegas, futbolista activa en este momento, que nos cuente cuál fue el caso de ella y cómo fueron estas sensaciones, y también para darle paso a don José Francisco posteriormente. Buenas a todos, un placer para mí estar con ustedes acá, ¿verdad? Hablando de algo tan importante que es lo que está marcando ahorita todo, ¿verdad? Ahorita lo más importante es la salud y bueno, como lo contó Adri, lamentablemente ya perdió un ser querido, y en el caso de algunos de nosotros que ya hemos sido contagiados, pues nada más hemos tenido síntomas, hemos pasado unos días en cama. Y yo creo que hay situaciones mucho peores y la verdad es que me solidarizo con esas personas y de verdad hago un llamado a la conciencia. Bueno, contarles un poquito sobre mi caso. Bueno, yo tuve COVID por nexo. Aproximadamente hace 15 a 22 días, menos de 22 días, en realidad como 15 días, se vino una ola en el equipo, en el Saprissa femenino, ¿verdad? Se vino una ola. Estábamos conviviendo muy de cerca, algunas vivimos con otras compañeras, entonces, bueno, en mi caso, los primeros días no tuve síntomas. Después de 2 días de que nos hicieron el testeo, empecé a sentir muchísimo dolor de cuerpo, empecé con fiebre, con escalofríos, y ahí ya caí en cama, por decirlo así, porque a veces me dolía cuando me levantaba en las mañanas las manos, otro día me dolían los tobillos, otro día las rodillas, la espalda era un dolor increíble, sudaba mucho. Habían noches donde en la madrugada me tenía que quitar la pijama y ponerme una pijama nueva, cambiar todas las cobijas, porque era, o sea, no estoy exagerando, era excesivo la sudoración. Solamente me lograba sentir bien medicada, ¿verdad? Entonces, sí la pasé bastante mal. En ese sentido, no tuve ningún tema respiratorio en mi caso, ¿verdad? No tuve ahogo ni una tos fuerte, nada más era la fiebre y el dolor de cuerpo. Y bueno, estuve así durante 3 o 4 días y luego ya empecé a sentir menos dolor, ya no habían fiebres. La sudoración se ha mantenido, me llamó la atención antes que Adriana lo dijo, porque tengo como un descontrol en mi sudor, o sea, yo soy atleta y por supuesto que todos los días entreno y sudo, pero como que hay momentos donde ni siquiera estoy haciendo ejercicio
y estoy sudando un montón y de pronto cuando estoy entrenando no sudo tanto. Entonces es como que me siento a veces como con un calor interno que todavía no entiendo, ¿verdad? Eh, ya volví a la competencia, de hecho volví a la competencia aproximadamente una semana después. He estado entrenando con normalidad, pero sí era importante, ¿verdad?, hacerme todos los chequeos. Les comenté antes a ustedes que me hicieron ecocardiograma, electrocardiograma, exámenes de sangre, espirometría. Gracias a Dios, todo salió bien, todos los exámenes están normales, de hecho mi examen de sangre está muy bien. Al parecer, de hecho me gustaría preguntarle a Rodolfo porque todavía no hay anticuerpos en mi examen de sangre, ¿verdad? Eso es lo que más o menos entendí, quisiera saber un poco más. Pero bueno, yo llevo aproximadamente 15 años de mi vida o un poquito más haciendo deporte, me cuido muchísimo con la alimentación, me cuido muchísimo con todo y aún así estuve en cama 3 días, ¿verdad? Y quiero contarles rápidamente el caso de, tenemos una compañera, ahorita vamos a jugar semifinales, son instancias súper importantes para el equipo y tenemos una compañera que está afuera. No tuvo síntomas tan fuertes, mi compañera no tuvo síntomas tan fuertes, de todas yo creo que fue la que estuvo mejor. Sin embargo, en los estudios que se le hicieron del corazón, detectaron le diagnosticaron una, ¿cómo se llama esto? La membrana esta que está debajo del corazón, Doc. La miocarditis. Una pericarditis, exacto, perdón. Una pericarditis y bueno, inclusive la cardióloga le dijo, vas a estar fuera un mes en total reposo, no puedes jugar las semifinales, no puedes agitarte, no puedes competir. Tenés que tener la vida de una persona normal, no de un atleta por ahora, que podía caminar, sí, pero que no podía esforzar mucho su corazón. Entonces es increíble cómo una muchacha atleta tan joven hace deportes de las más disciplinadas del equipo, no tuvo los síntomas tan fuertes, sin embargo su corazón está sufriendo, ¿verdad?, las secuelas de ese COVID. Entonces ahorita no, yo lo que pienso es, no sabemos muchas cosas sobre este nuevo virus, entonces con más razón tenemos que cuidarnos y cuidar a las demás personas, porque no sabemos cómo nos puede dar y cómo le puede dar a las demás personas, entonces tenemos que cuidarnos entre todos porque esto es real y es muy serio. Sí, esto, Carolina, que estás mencionando, esto hay que darlo a conocer para que la gente no crea que efectivamente no se cumplen protocolos, se cumplen protocolos. Con la protección de los protocolos, no estamos exentas ni exentos de tener el virus. Efectivamente, creo que la responsabilidad de las instituciones, como lo está haciendo el Deportivo Saprissa, con todos estos exámenes preventivos también, porque además de las pruebas de COVID, están haciendo otras pruebas. Me gustaría que José Francisco ampliara un poco más, pero que también nos cuente su experiencia. José Francisco, esto es una situación, tener un club deportivo o una organización es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo han asumido ustedes? Y tal vez comencemos por ahí y le agradecemos a la gente que sigue pendiente, que nos ha saludando al equipo de la Cross, por ejemplo, que está viendo la transmisión, a doña Rosaura Méndez, que ha felicitado el espacio, a don Luis Oriamuno. También vamos a intentar responder algunas consultas que nos están llegando por medio de la mensajería. Entonces, José Francisco, gracias por estar aquí en este espacio y contarnos cómo fue tu experiencia, por un lado personal, y cómo está la institución tal vez asumiendo esto ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, me tocó un buen espacio porque ya veo las cosas desde dos puntos de vista. Y bueno, ustedes que han venido, doña Carla, a hacer, a fiscalizar, por ejemplo, aquí en el Saprissa, los protocolos, se han dado cuenta que nosotros hemos sido muy estrictos en el Saprissa. Inclusive yo soy uno de los encargados de velar por el cumplimiento de los protocolos. Y aún así, vea, si ustedes se dieran cuenta, yo en mi carro ando toallitas húmedas, cloradas, ando alcohol en gel, ando alcohol en spray, me cuido muchísimo, ando con la mascarilla acá cerca y paso regañando a los jugadores que se pongan la mascarilla y todas estas cosas. Y fui uno de los beneficiados, de los mal beneficiados de la enfermedad. Y la verdad que la pasamos un poco difícil en la casa.
En nuestra casa nos contagiamos los 4. Nosotros haciendo números creemos que fue como un fin de semana, entre viernes, sábado, que pudimos contagiarnos. En esa fecha, tuvimos la responsabilidad de recibir el partido de CONCACAF, el de Philadelphia Union. Y yo hice pruebas COVID el viernes y el lunes, y entre las 2 pruebas me sentí un poco decaído, pero no tenía síntomas. El miércoles, el día del partido, sentí una ligera carraspera en la garganta, y en la noche, casi al finalizar, recién finalizando el partido, me llama mi esposa y me dice que se siente muy mal, que está con mucha temperatura y que está acostada, que no puede levantarse de la cama. Mi hija mayor también. Mi hija menor tuvo menos síntomas, pero también estuvo afectada. Yo me preocupé, es más, dudé en ir a la casa, pensé en no ir a la casa por si ellas tenían COVID, no contagiarme, porque yo tenía toda la programación del viaje del Saprissa a Estados Unidos, entonces pensé en cuidarme, pero bueno, al final me fui. Miércoles en la noche y jueves en la mañana, al ponerme el jabón de olor en mi nariz, no sentí el olor. Inmediatamente llamé al doctor y le comuniqué, y teníamos la ventaja que ya íbamos a realizar de nuevo prueba COVID para salir del país, y yo salí positivo y un jugador más. Nos aislaron completamente, inmediatamente nos aislaron. Nos volvimos a hacer pruebas y también se hizo la prueba de antígeno para valorar las cargas de virus que habían en nuestros cuerpos, no solamente de nosotros, sino también de todo el equipo. Yo quiero rescatar aquí, consideramos, bueno, no puedo, yo defiendo mi institución, lógicamente, pero yo creo que nosotros nos hemos puesto una flor en el ojal por responsabilidad. Hemos tratado de apegarnos a los diferentes protocolos, pero también, como bien lo mencionaba Carla, en un aspecto de ser preventivos, se han hecho diferentes pruebas. Esto que menciona Carolina es muy cierto. Se han hecho pruebas los jugadores después de haber tenido sus problemas, se les han hecho pruebas cardiológicas, exámenes de sangre, espirometría, todo, porque somos testigos de que se han realizado exámenes y de diferentes estudios donde determinan que se dan secuelas por muchísimo tiempo. Sigo con mi testimonio personal. Fíjense que mi esposa estuvo 2 o 3 días muy mal, ya yo acompañándola porque ya teníamos la orden sanitaria, y yo no tuve tanto dolor de cuerpo. Sí, un día me sentí muy pesado, muy cansado, pero como seguía trabajando desde mi casa, creo que eso me ayudó a disimular un poco el asunto. Pero un día me asusté muchísimo porque mi esposa perdió la tranquilidad, se asustó un poco y se quiso hiperventilar porque empezó a asfixiarse, perdió el ritmo de la respiración, y hasta me dijo que ya tenía todos los papeles arreglados. Es decir, viera qué traumante o qué pesado, qué fuerte fue cuando me dijo esto, porque yo le dije, no te preocupes por eso no lo vamos a pensar todavía, pero ella se asustó. José Francisco, esto es un impacto muy fuerte, ese es un momento como, en ese momento usted dice, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ante esa realidad, solamente decir, bueno, aquí te sigo acompañando. Es que precisamente de esto es lo que estamos hablando, perdón que te interrumpa, pero es que es importante decir que nadie está exento ni exenta de tener el virus, ¿verdad? De adquirir el virus, y en el momento en que estamos de los niveles tan altos de contagio, es importante que entendamos que si no nos cuidamos, todavía vamos a estar más expuestos y expuestas a contagiarnos. Perdona, claro. Muchas gracias. Sí, yo me asusté, pero me tranquilicé, y lo que hice fue tratar de tranquilizarla a ella. Le dije, respire por favor, lentamente. No podía respirar, le digo, no, por la boca, no se preocupe respirar por la nariz, respire por la boca, y traté de llevarle un ritmo ahí, 1, 2, para que aspirara y pudiera tranquilizarse hasta que se tranquilizó. Pero yo sinceramente, yo me puse a pensar, la gente que padece de asma, que tiene algún padecimiento respiratorio, le llega el COVID y se enfrenta a esto, pierde la tranquilidad
y es ahí donde todos corremos. Y me pareció impactante cuando me dijo que yo tengo todo arreglado, todos mis papeles están listos, ya usted sabe dónde está tal cosa, lo otro. Y pues es que yo creo que es la realidad. A veces lo vemos muy lejano, a veces no nos preocupamos y lo que mencionaban al inicio ustedes, el doctor mencionaba algo importante, dice, no sabemos cómo nos va a dar. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en cómo nos va a dar. Creo que muchos piensan que no les va a dar. Y a veces no nos afecta tanto cuando, como dice un amigo mío, es que cuando son tus muertos, sí entras en razón. A veces vemos las cosas muy lejanas, discúlpeme que sea tan crudo al decirlo así, con una muerte, pero es la realidad. Y como no las tenemos tan cerca, quizás no nos preocupamos y no entramos en razón de la conciencia que debemos hacer. Como les repito, yo he dejado de visitar a mi mamá. Yo he dejado de visitar a mi mamá hace mucho tiempo porque la amo y porque evito tratar de acercarme para que no corra riesgo. Por mi trabajo yo tengo que salir a un supermercado porque tengo que ir a traer cosas para la institución, por diferentes cosas. Pero trato de cuidarme para cuidar también a mi familia. Y ahora, lamentablemente, es una enfermedad tan nueva que, como lo decían por ahí, hay más preguntas que respuestas. Y es mejor seguirse cuidando. Yo sé que dicen que por ahí podemos mantener durante 2 meses o 3 meses alguna inmunidad, pero es mejor no jugársela. Es mejor seguir cuidándose. La mascarilla creo que es la primera herramienta y el primer escudo. No somos Superman ni la Mujer Maravilla para saber si vamos a aguantar esto. Yo no me he preocupado tanto, sinceramente, pero yo tengo un cierto riesgo. Después de que me retiré unos años después, me di cuenta que tenía un mal congénito y me dieron 2 trombosis casi que consecutivas, como con 6 meses de diferencia. Y soy de riesgo. Sin darme cuenta, soy de riesgo. Y me parece que debemos cuidar a esas personas que tienen cierta cantidad o cierto porcentaje de riesgo. Y como nos hemos dado cuenta, ahora han llegado personas hasta jóvenes al hospital y han muerto muy jóvenes. No necesariamente tenemos que ser mayores de edad o adulto mayor para preocuparme. Debemos preocuparnos aún teniendo 20 años, 17 años. Tome nota, martes 10 de la mañana, con su repetición los jueves a la misma hora. Me gustaría mucho que pudiéramos ir haciéndole consultas directas a los especialistas sobre algunas preguntas que efectivamente la gente tiene, ¿verdad? Ya yo me contagié, ¿verdad? Por ejemplo, ya yo tuve el virus y entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué recomiendan? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué intensidad? ¿Con cuánta responsabilidad mi cuerpo podría ya responder a un reentrenamiento después de esta carga agresiva de virus que entra al cuerpo? Sería, no sé si don Rodolfo o el doctor Castillo quisiera, vamos a comenzar con esa pregunta, pero entonces nuestros panelistas también harán sus consultas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, sí, gusto, doctor Castillo. Ahora. Gracias, Rod. Y usted me refuerza ahí, por favor. Bueno, nosotros con Rodolfo hemos trabajado en un protocolo y me alegra muchísimo, por ejemplo, ver el testimonio de Carolina, que eso es lo que compete y tiene que ser prudente. Inclusive no solo la parte cardiovascular, se habla de que se debe dar un fortalecimiento y ahí que me gustaría decir porque se da una debilidad muscular. Entonces, antes de empezar con la rehabilitación cardíaca, se tiene que hacer una rehabilitación muscular, porque eso se debilita. Vean que lo que mencionó Carolina también, la pericarditis,
o en el peor escenario se hace una miocarditis, o sea, es una inflamación del músculo cardíaco, que eso implica que una persona, independientemente que estamos hablando de cualquier paciente que haya sufrido COVID, pueda sufrir arritmias y pueda sufrir un colapso súbito y fallecer. Entonces, en ese escenario es una persona que se debería retirar de 3 a 6 meses. Una persona que tuvo COVID, podríamos empezar, dependiendo de la evolución, dependiendo de la intensidad, si fue asintomático, si fue sintomático domiciliar, o si fue sintomático hospitalario, o si fue sintomático en cuidados intensivos. Empezando por ahí, ¿verdad? Que imagínense que, y eso Rodolfo lo puede explicar mejor, que a veces no se le puede meter una carga de más de 3 meds. Y si tiene intolerancia al ejercicio, tiene que bajarse a menos de 3 meds y irse haciendo progresivamente, acompañado a todas las pruebas que decía Carolina, ¿verdad? Porque hay que hacer la estroponina para ver si hubo afectación del músculo cardíaco, a ver cómo está estructuralmente, morfológicamente y eléctricamente funcionando ese corazón. Y aparte de eso, la parte pulmonar. Porque ¿por qué se muere la gente de COVID? Porque hacen coagulitos. Porque esa respuesta inflamatoria que hace coágulos, que hace que usted no pueda tener un intercambio gaseoso, no puede intercambiar oxígeno por CO2 y usted prácticamente se esté ahogando. Y hay otro tema en particular que yo llamo la atención, doña Carla y compañeros, es que también son los pacientes COVID que están sometidos a un tratamiento farmacológico y los fármacos también pueden tener consecuencias sobre la salud. No creo que Carolina Venegas de vez en cuando se toma antiinflamatorio por dolor, en su momento José Francisco, Wilmer o nosotros que tuvimos, pero ya vamos a estar sometidos constantemente a la ivermectina, esteroides, etcétera, etcétera, que también producen reacciones en el organismo. Entonces, eso hablando de la parte física, la parte médica, y lo que mencionaba Rodolfo y lo que mencionó José Francisco, la parte psicológica, hay que hacer una rehabilitación también psicológica, porque usted va a estar asustado de lo que le pudiera estar pasando. Entonces, no es como mencionado, lo ha dicho, que yo terminé hoy mi cuarentena y ya mañana Carolina Venegas a darle al entrenamiento. No, Carlos, ya estuvo 15 días descansando. No. Tiene que ¿cómo se llama? Que prudentemente ir, ¿cómo va haciendo la tolerancia al ejercicio? Las cargas y los volúmenes tienen que irse adecuando progresivamente. O sea, sería interesante porque a largo plazo, yo estoy viendo, yo he visto ya 5 o 6 atletas post-COVID que por lo menos el electrocardiograma y el examen físico, darle seguimiento en un mes y probablemente se recomiendan las pruebas, entonces hay que seguirlo haciendo. Lo que hacían, perdón, y quiero aprovechar antes de darle el paso a Rodolfo, que de lo que mencionaban de la vacuna. Aquí de lo de la vacuna hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. La vacuna no protege, o en algún porcentaje, puede ser que a usted prevenga que no le den la enfermedad, pero que no vaya a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Puede ser en el mejor escenario que sí lo protege de que no le dé la enfermedad. Pero también se ha visto que la vacuna hace la inmunidad 100% después de la aplicación de la segunda dosis. Aún así, se ha visto que con la primera aplicación ya empieza a generar esos anticuerpos, pero como lo mencionó también usted, Carla, muy atinadamente, y lo hemos visto, la vacuna se hizo con base en una cepa, y esa cepa está cambiando constantemente. Eso quiere decir que yo me puedo enfermar, y de pronto vamos a tener que empezar a generar vacunas de cepas diferentes, o una vacuna, lo que en algunos otros escenarios se llama polivalente, o que cura muchísimas cepas para poder cubrir. Mientras tanto, es importante la actividad física con responsabilidad, el distanciamiento, el lavado de manos y todo. Y todo atleta o toda aquella persona que para su tranquilidad y seguridad, después de que haya sufrido COVID, quiera hacer un protocolo para ver cómo se siente. Pues tenemos un atleta que le dio en noviembre, diciembre del año pasado, y a estas alturas todavía no se ha recuperado, sigue sintiéndose cansado, como le mencionaba Rodolfo ahora, que es un ciclista. Entonces hay que seguirlo responsablemente, porque la salud de ellos es sumamente importante. Y lo que mencionaba Wilman, 22 personas en un equipo, y también el tema oneroso, o sea, que las personas no hay precio, o sea, la vida humana no tiene precio, pero tenemos que seguir actuando responsablemente para bajar esa curva, para bajar ese contagio,
para cuidarnos y para cuidar sobre todo a los seres queridos y a todas las personas que están al lado. Rodolfo. Sí, yo te los agradecería si pueden compartir la primera imagen para hablar justamente de eso y también aprovechar para responder algunas de las preguntas que tenía, por ejemplo, Carolina, que mencionó de lo de los anticuerpos. Tal vez quisiera antes, bueno, mientras comparten la imagen, dos cosas. Lo que mencionaba Carolina, de que le dijeron como que no tiene anticuerpos. Eso no es mucho mi área, pero lo que yo he leído con respecto a algunos de los estudios que se han visto es que los anticuerpos no son el único mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para contrarrestar el virus. Entonces, en algunas personas puede que esos anticuerpos no se están desarrollando porque su cuerpo generó otros mecanismos para poder atacar el virus y de esa manera, digamos, controlarlo o evitar que se agravara la condición. Tal vez, si la imagen, no quiero entrar en los detalles técnicos de la imagen, tal vez esperar si se pone en el modo de presentación, todavía está un poco pequeña, pero esto se llama un algoritmo de toma de decisiones que generamos el doctor Castillo y mi persona. En realidad es basado totalmente en evidencia científica, digamos, de un artículo que ya fue propuesto, se llama el British Journal of Sport Medicine, y esto lo que hicimos fue una traducción del manejo que se le debería dar a los atletas según las condiciones que presenten. Vamos a ver, si uno quisiera verlo, se pueden ver como una especie de 4 columnas, y básicamente estos son atletas que no tienen síntomas, o sea, que son positivos por COVID, pero que no tienen síntomas, que van a requerir una evaluación general, médica general, digamos, nada más, sin ningún otro examen, y darle un visto bueno para que continúe. Lo que mencionaba el doctor Castillo sería la segunda columna, que serían aquellos atletas que son sintomáticos, ¿verdad? Que tienen una duración de síntomas entre 7 y máximo 10 días, o entre 7 y no más de 14 días, y era lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? De que se le realiza un examen médico, una historia médica, un electrocardiograma, y a partir de esos exámenes también sería recomendable un ecocardiograma, pero bueno, esto hay que también tomar en consideración el contexto en el que nos encontramos y las posibilidades. Y con estos exámenes, si todo es normal, se le da el visto bueno para que el atleta vuelva a entrenar. Si no, se recomiendan otros exámenes. Y aquí quiero tal vez detenerme un momento. Específicamente nosotros ya hemos tenido casos de atletas que, por ejemplo, se les hacen los exámenes, todo normal, todo bien, que vuelve al entrenamiento, y cuando regresa al entrenamiento, el atleta que nota fatiga, dolor muscular, su rendimiento se ve disminuido, entonces uno dice, bueno, pero qué extraño, todos los exámenes iniciales me salen normales y ahora qué se está pasando. Entonces, yo creo que aquí el mensaje que yo quiero decirle, no solo a los atletas, sino a las personas que practican deporte por recreación, ¿verdad? Todo demás, es, si usted tuvo COVID, y bueno, se hizo, ojalá, porque es lo deseable, una evaluación médica, ¿verdad? Y usted vuelve a iniciar a hacer deporte, pero comienza a sentir síntomas, le recomiendo que vuelva nuevamente a consultar, porque ya sabemos, y se sabe porque hay evidencia de casos de personas que a pesar de que incluso son asintomáticos o que presentan síntomas leves, y parece que todo está normal, cuando inician la práctica de ejercicio o de actividad física nuevamente, al mismo nivel que hacían antes, no responden igual. Y de hecho aquí ya hemos escuchado algunos de los casos o anécdotas que nos contaban tanto Carolina como Wilber, ¿verdad? Que nos decían todo este aspecto de cómo se sentían ellos en las primeras sesiones de entrenamiento. Las otras dos columnas vendrían más para los atletas que tienen más complicaciones, ¿verdad? O que incluso tienen que llegar a un centro hospitalario. Si pudiéramos ver la segunda imagen, por favor. Y lo que mencionaba el doctor Castillo es, bueno, ¿qué ocurre entonces cuando ya yo quiero reingresar nuevamente a entrenar? Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe, por decirlo así, un consenso sobre qué es lo que hay que hacer, pero ya existen guías que dan una idea de qué se recomienda realizar una vez que ya un deportista quiere volver. Entonces, lo primero es que más o menos entre los primeros 7 días a 10 días de que la persona está con el virus, esos días deben de ser de absoluto reposo. El atleta no debería realizar ejercicio, ¿verdad? Sino que debería ser un reposo total. Y una vez que ya pueda reincorporarse, ya pasado ese periodo de descanso y demás, iniciar con un protocolo, llamémoslo así, como de rehabilitación de su sistema cardiorrespiratorio. Lo que se sabe del virus es que el sistema que más afección sufre es el sistema cardiorrespiratorio. Entonces, si al atleta o al deportista se le somete a cargas de trabajo altas o de alta intensidad, eso puede más bien favorecer otra vez el proceso de inflamación que se dio durante el virus y más bien hacer más difícil el proceso de recuperación en el atleta. Entonces, lo que se dice es que es mejor iniciar con cargas muy bajas de trabajo por tiempos muy cortos, ¿verdad? De hecho, se recomienda que los primeros 2 días sean más o menos 15 minutos, no más de eso, o una intensidad no mayor a un 60%, ¿verdad? De la frecuencia cardíaca máxima. Y esto
si quisiéramos verlo de otra forma, podría ser en una escala de esfuerzo percibido, siendo 1 muy poco esfuerzo y 10 un esfuerzo muy alto, más o menos como un 4, ¿verdad? No más de un 4, por ahí entre un 3 y un 4, es algo muy poquito. Y luego de forma paulatina, conforme van avanzando los días, ir incrementando la duración y un poquito la intensidad. Este proceso más o menos tardaría en total, desde el periodo de, digamos, de decirlo así, de la cuarentena del atleta, más el periodo de recuperación de los días de ejercicio de forma progresiva, unos 17 días. Hay gente que puede sentir que es mucho tiempo, ¿verdad?, en volver nuevamente, pero hay atletas o hay deportistas en donde se ha visto que si se acelera el proceso de reingresar nuevamente al entrenamiento regular, pueden experimentar dolor muscular, fatiga, pérdida de rendimiento, y eso puede agravar la condición del atleta a lo largo de su vida deportiva, y es lo que no se quiere, ¿verdad? Yo creo que es como muy importante ese mensaje, igual para todas las personas que practican o que quieren más bien reiniciar la práctica deportiva. No inicien con el nivel que tenían al inicio, deben de comenzar con niveles muy bajos, y lo deseable en todo momento es que esto sea supervisado por un profesional capacitado. Ahora sí. Agradecerles por tomarnos en cuenta. A nosotros como figuras públicas creo que nos solicitan mucho este tipo de mensajes de concientización, pero y nosotros los hacemos. Ojalá llegue, aunque sea que llegue a poquitas personas, pero que llegue. Ojalá pudiéramos multiplicar el tipo de mensajes que debemos dar de concientización, porque la verdad esto ha sido duro y no lo siente uno porque tan cercano, porque quizás no ha fallecido alguien muy cerca, pero en el caso de Adriana lo siento mucho por usted y por todas aquellas personas que han sufrido una pérdida. Esto no tiene comparación. Yo mencionaba que para la Municipalidad de Grecia hice un mensaje y les pedíamos a los griegos que si no tiene que salir de la casa a hacer nada, que no salga, que se quede, que no corra riesgo y que no ponga en riesgo a los demás. No, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Yo nada más quiero mandar un mensaje, hacer conciencia. No solamente es respetar los protocolos, es en la medida de lo posible evitar salir de la casa. Tenemos que frenar esta ola, y si usted no necesita salir de la casa, no es algo de carácter urgente, si no es completamente necesario, entonces quédese en su casa, cuida a los demás. Como lo dijo José Francisco, a veces tal vez yo no he tenido una pérdida de un familiar cercano, de alguien que quiero, pero no es necesario que eso pase para cuidarnos entre todos. Bueno, mi mensaje es hacer conciencia. El lugar ahorita más seguro que tenemos es nuestro hogar. Cuidar a nuestros seres queridos que tanto amamos. Seguir con el lavado de manos, con la mascarilla, que es sumamente importante. Y pues en experiencia propia, a mí me dio COVID 2 veces y a cualquiera le puede dar 2 veces en cualquier momento. También seguir pues la vacunación también, que es muy importante, ¿verdad? Nos va a ayudar para que, como mencionó el doctor, nos ayude en la inmunidad y ciertas cosas. Entonces, que hagamos conciencia. El lugar más seguro es nuestra casa, y que de esto todos juntos podemos salir adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí estamos conversando sobre algunas decisiones que tenemos que tomar después de haber estado o haber tenido el virus del COVID, y nos han acompañado 2 especialistas, uno el fisiólogo del Comité Olímpico, don Rodolfo Bando, y el doctor Gustavo Castillo del ICODER. Estamos haciendo un cierre y ya me gustaría muchísimo que don Rodolfo y don Gustavo hagan un llamado, y principalmente atendiendo a qué hay que cuidar. Don Rodolfo, adelante. Bueno, lo primero, ya lo hemos dicho, creo que todos estamos claros, es por favor quédese en casa, solo salga si es estrictamente necesario. Es la mejor medida, digamos, el aislamiento ha demostrado ser la mejor medida para evitar el contagio. Siga todas las instrucciones de parte del gobierno, lavado de manos, uso de mascarilla. No solo es un respeto hacia ustedes, es un respeto hacia los demás, y es el mejor mecanismo que tenemos para protegernos entre todos. Es una cuestión, ¿verdad?, de entender también y de respetar al otro, ¿verdad? Es una forma yo creo que de dar cariño indirectamente. Eso es como el primer mensaje. Y lo segundo es, si está dentro de sus posibilidades en su casa sin exponerse, por favor, haga o aumente los niveles de actividad física. Eso contribuye con su salud física y con su salud mental, y puede también contribuir, si eventualmente tuviese desgraciadamente el contagio de COVID, a mejorar el pronóstico que vaya a tener. Insisto, no es una garantía de inmunidad, pero es importante incluirlo. Y a los deportistas,
que van a retomar la práctica deportiva, por favor no tomarla como cuando estaban antes del COVID, tomar las medidas, el seguimiento médico y la intensidad disminuirla en los primeros días y irla incrementando de forma paulatina. El uso del cubrebocas, la mascarilla, el respirador. Yo soy parte de un equipo de profesionales, de ingenieros que estamos tratando de desarrollar dispositivos de este tipo que en algún momento se acabaron. El uso correcto, lo que dice José Francisco, porque objetivamente solo la N95 nos protege para que de alguna manera no pueda entrar, pero utilizar un cubrebocas de manera correcta, no aquí, ¿verdad? Que mucha gente lo anda aquí, que cada rato se lo anda subiendo o que se lo ponen aquí en el cuello, ¿verdad? Eso hace que cuando uno esté hablando o esté en contacto con alguien, a esa persona no le vaya a llegar las gotitas de saliva. Entonces, eso es sumamente importante. Carla, le agradezco este espacio y la posibilidad de poder llevar un mensaje que tenemos que cuidarnos y de que tenemos que tener un seguimiento médico posterior. Y reforzar todo lo que decía Rodolfo, no solo la salud mental, sino la higiene y la calidad del sueño también, que es un tema importantísimo con el tema de la actividad física, que nadie ha dudado que es importante. Aquí estamos cerrando un espacio de conversación en donde nos interesa principalmente hablar de lo que está pasando en nuestro sector, no solamente en nuestro sector, en nuestro país, que no estamos exentos ni exentas de contagiarnos y que específicamente hay una de las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha hecho desde el primer momento: no rompan las burbujas, no rompan las burbujas, por favor, manténganse con su burbuja, use el equipo de protección personal, lavado de manos permanente. Esto es algo de que nos ayuda a mitigar el impacto, por un lado, el poder contagiarse. En nombre del despacho de la ministra del Deporte, seguiremos aquí informando, conversando y principalmente actualizando sobre información que nos importa, que nos interesa. El deporte, la recreación y la actividad física son una herramienta fundamental para protegernos también, pero en este momento de COVID hay que atenderlo de manera responsable. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Bien, y después de observar esta entrevista por parte de la ministra del Deporte, Carla Alemán, pues nos da a entender, ¿verdad?, cómo poco a poco se puede ir realizando actividad física con las personas que les ha dado o se han sido contagiadas del COVID-19, así que muy importante tomar en cuenta todos estos consejos y todas las situaciones que se presentaron. Con esto nosotros terminamos nuestro programa. Los esperamos el próximo lunes, Dios mediante. Que pasen una feliz noche y un buen descanso.